Bienvenidos los amantes del tenis y de don Rafael Nadal. Bienvenidos a Academia de Fondos. Yo soy Juanjo Ferrer y tengo el objetivo de que consigas rentabilizar tus ahorros caminando por un terreno amistoso que te permita dormir bien por las noches. En este segundo capítulo vamos a analizar un fondo temático de la región de China, que creo que puede ser una gran oportunidad para los próximos 3 o 5 años. Entonces, la razón de traeros esta temática es por la oportunidad que creo que existe ahora de invertir en China. El año pasado, el Partido Comunista Chino, o el PCC, reguló varios sectores, fue muy agresivo, y el mercado reaccionó de muy mala manera, se lo tomó muy mal y hubo grandes caídas. Entonces, creo que la regulación no es tan distinta a la de Estados Unidos o en Europa y, por tanto, creo que se da una buena oportunidad para invertir en China. Entonces, un ejemplo de que la regulación es parecida la podemos ver en el mercado de food delivery, por ejemplo, ¿no? Donde la regulación europea ha decidido que los repartidores, o sea, los riders, ya no pueden ser falsos autónomos y se tienen que dar de alta como empleados de la empresa. Tienen que formar parte de la plantilla. Entonces, pues en China ha pasado lo mismo, solo que allí parece que la decisión la ha tomado el malvado Partido Comunista Chino y en Europa el bueno de papá Estado que vela por nuestros intereses. Otro ejemplo podría ser la ley de protección de datos, que son muy similares, tanto en Europa como en China. No las voy a definir, pero vamos, son similares. Entonces, desde mi punto de vista, el gobierno chino no está intentando acabar con sus campeones de Internet, ni tampoco está haciendo un ataque específico a personajes como Jack Ma, que es el CEO y fundador de Alibaba, que es lo que se insinuaba en noviembre del 2020 cuando canceló la fallida salida de bolsa de Anzanaya, ¿no? Entonces, esto es más bien la política del presidente Xi Jinping de la prosperidad común para todos y tiene que ver más con un intento de elevar los salarios de los trabajadores y del ciudadano medio y de los menos favorecidos, más, o sea, creo que es más eso que el de lanzar un ataque a gran escala contra los empresarios líderes del país. Entonces, para ver hasta qué punto ha afectado estas medidas políticas a la valoración de las empresas chinas, me he ido a los informes que realiza JP Morgan de manera mensual, que se llaman los Market Insight, y en ese informe indican pues cómo están las valoraciones de los distintos mercados, pues, cómo está China, cómo está Europa, cómo está Estados Unidos y dentro de algunas regiones más, ¿no? Entonces el chino ahora mismo está especialmente barato, teniendo en cuenta los múltiplos de cotización de las empresas comparado con los múltiplos históricos medios. Es decir, que es uno de los mejores momentos de la historia por, por múltiplo para invertir en China. Y de ahí, pues, que este podcast creo que tenga sentido. Este capítulo, vamos. Y luego, si esto fuera poco, argumento para invertir, quiero también añadir lo que dijo Charlie Munger en 2019 y voy a citarlo textualmente. Las compañías más poderosas del mundo no están en América. Pienso que están en China y además están creciendo más rápido. Bueno, pues esto se refiere a las grandes tecnológicas que están yendo como un tiro en cuanto a resultados, pero en cambio las valoraciones pues son muy atractivas ahora mismo. Y de hecho, la forma que tiene Charlie Munger de invertir en China ha sido a través de Alibaba directamente y también con el fondo, y luego desde hace tiempo invierte a través del fondo Himalaya Capital, que lo gestiona Li Lu, que es un gran gestor, que igual en algún capítulo hablamos de él, y es un fondo bueno, también, además de Li Lu, pues explicaremos el fondo, pero bueno, no es invertible desde España. Entonces, la forma de invertir en esta temática de China pues es a través de dos fondos bueno, hay dos fondos que se lo comentaré para mis clientes de banca privada y hoy os traigo una tercera opción que también me parece muy buena, que es la que vamos a ver aquí hoy
que es el fondo Robeco Chinese Equity. Pues pasamos a ver ahora la categoría del fondo, y este fondo del Robeco Chinese Equities es de gestión activa, invierte el 100% en renta variable, es sectorial, ya que solo invierte en empresas chinas, y en concreto pues invierte en acciones cotizadas de empresas chinas que sean líderes, que bueno, eso ya veremos luego a qué se refiere, ¿no? El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice del MSCI China. Entonces, dicen, la visión del equipo gestor es que el mercado chino está lleno de inversores minoristas que son muy activos y con una mentalidad de corto plazo. Y esto genera muy buenas oportunidades para generar alfa sobre ese índice, sobre el MSCI China, ¿no? Incluidos los dividendos, pues contra el que se comparan. Entonces, para lograr ese alfa, hacen un análisis macroeconómico de China para luego elegir qué sectores van a crecer más, cuáles son más interesantes y ahí ver cómo invierten, ¿no? Por cierto, el alfa de un fondo es cuántos puntos porcentuales hace el fondo respecto del índice al que se compara. O sea, por ejemplo, si el fondo hace un 7% y el índice hace un 5%, pues sería un alfa del 2%. Y bueno, después de este inciso, pasamos a ver la filosofía de inversión del fondo, que se explica en tres pasos. Primero, identifican una reforma estructural a largo plazo. Luego, en segundo lugar, seleccionan dentro de esa estructura que han analizado, pues cuáles son los líderes de cada sector y qué ventajas competitivas tienen. Y en tercer lugar, pues aplican criterios ASG, que son ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y esto lo integra en esos criterios de valoración para medir el riesgo y el potencial de cada inversión. Bueno, esto es un poco general, luego veremos paso a paso qué quiere decir cada punto. Entonces, aplicando estos criterios de ver qué tendencias son las primeras, cuáles son las empresas en las de esos sectores estructurales que van a hacerlo bien en el futuro, les aparecen 700, les salen 700 compañías invertibles, que son muchas. Entonces, de estas 700, deciden realizar un análisis más profundo de 350, que las filtran a través de filtros de screeners y de datos. Y luego de estas 350, se quedan tan solo con 120, de las cuales hacen ya un análisis mucho más profundo y compañía por compañía. Y una vez han hecho un análisis más profundo de cada compañía, pues la rankean y del 1 al 120 y construyen la cartera con las 30 o 50 valores que más les gustan. Entonces, volviendo al punto inicial, entonces, una vez encontradas las temáticas macroeconómicas que van a ir bien a largo plazo, realizan un análisis fundamental de las compañías con el objetivo de conocer a los directivos, sus incentivos o la forma de gestionar las compañías. Luego intentan entender toda la cadena de valor de cada sector. Y para esto el equipo también se divide por sectores. El Team China, que luego veremos, pues está especiado por sectores y cada uno analiza las cosas de tal manera de que tenga un conocimiento más profundo. Luego, por otro lado, el fondo utiliza medidas del riesgo como la liquidez de una empresa. O sea, que por ejemplo, que el mínimo de acciones que se intercambian en el día pues sea superior a 2 millones de dólares. Y luego también sigue las limitaciones de los fondos UCITS, que es la regla de que la primera posición no puede suponer más de un 10%, y luego, una vez llegas al 40% del fondo, las siguientes posiciones tienen que pesar menos de un 5%. Y luego también utilizan también la medida de riesgo de no concentrar más de un 30% en un solo sector. ¿Vale? Pues visto esto, eso sería como el proceso de inversión y la filosofía y un poco cómo se generan las ideas y cómo se ordena la temática de invertir en China. Y ahora vamos a ver la composición de la cartera, bueno, cómo es el resultado de ese proceso. Entonces, el primer punto es la visión macroeconómica que dicen que hacen, ¿no? Entonces, el equipo inversor de este fondo ve la economía china y la divide en dos.
Entonces dice, una cosa es la antigua economía y otra cosa es la nueva economía, que es donde ven el potencial y donde se van a hacer reformas y donde a largo plazo eh, van a, van a estar las empresas que generen alfa en Russell el índice. Entonces, estas nuevas economías son tres. Uno es el consumo interno, ya que los consumidores chinos se están volviendo cada vez más sofisticados, entonces esperan un crecimiento secular en áreas como el turismo, la educación y la salud. Luego otro segundo punto de la macroeconomía sería la innovación, que es el motor del crecimiento de China. Y la verdad es que China ha estado liderando el mundo en áreas como Internet y la penetración del comercio electrónico. Y además, las empresas chinas de hardware están ganando cuota de mercado a nivel mundial. Y el tercer pilar de la macroeconomía china sería las reformas estructurales, que aquí encuentran oportunidades de inversión en áreas donde el gobierno ha anunciado reformas importantes, como la reforma del lado de la oferta de la energía o la protección del medio ambiente. Entonces, teniendo todos estos factores en cuenta, el resultado de poner esto en práctica es una cartera donde el principal peso es el sector del consumo discrecional, que llega a un 26%. Y es gracias a empresas como Meituan, que por hacer un símil con Occidente, podríamos decir que es el globo chino, aunque realmente es mucho más grande. Y es la única empresa del sector de delivery de comida que ha presentado resultados positivos en el mundo a fecha de este podcast. Luego, otro que pesa mucho pues es Alibaba, que es el Amazon chino, muchos lo conocerán. Luego está Bit Company, que por las iniciales es Build Your Dreams, que es un conglomerado que se dedica principalmente a fabricación de baterías para el móvil y componentes para el sector de la automoción. Entonces, y luego el sector que más pesa serían las compañías industriales, que principalmente son empresas que fabrican baterías de litio y empresas de energía eólica. Y ahora pasamos a ver el equipo, que está formado por el Team China. Entonces, dentro del Team China, la directora de inversiones desde 2010 hasta 2020 era Victoria Mio, que dejó la firma en 2020 para irse a Fidelity como jefa de análisis de Asia. Entonces, esto para mí ha sido una bandera roja. Y en un principio no pensaba sacar este fondo porque la directora de inversiones de los últimos 10 años pues se ha ido. Entonces, antes de... Pero bueno, ante eso seguí estudiando al equipo inversor y cómo se organiza dentro de Robeco. Entonces, para este fondo, la gestora tiene 8 analistas distintos dedicados puramente a este fondo y todos ellos llevan trabajando entre 5 y 8 años trabajando ya de manera conjunta. Entonces, después de haber visto que la directora de inversiones se fuese y que el segundo que le ha sustituido pues lleva también muchos años y el resto del equipo también. Y luego también por cómo comparten las ideas y los sectores y cómo está distribuido el equipo, pues creo que el New Hub sigue en el equipo. Por tanto, este fondo me sigue gustando a pesar de que se haya ido Victoria Mía. Y la persona que ha sustituido a esta chica como director de inversiones, pues es Ji Liu, que era la mano derecha de la antigua, desde la antigua directora de inversiones, desde 2015 hasta 2022, pues lleva 7 años trabajando para este fondo y que conoce al de ello, pues la cartera y al resto de las otras 120 empresas que analizan y algunas otras que igual están buscando analizar, ¿no? Entonces, y luego, pues si miramos un poco sobre la carrera de Ji Lu, es ingeniero de formación. Luego, posteriormente hizo un MBA en Kellogg University. Antes de entrar en el área de gestión de activos, trabajó en el departamento de fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley, en Asia. Y de ahí, en 2011, dio el salto a gestionar fondos de inversión. Y luego, pues, en 2015 ya entró en Robeco, en el Chinese Equities. Y aparte de Yi y Liu, los otros 7 analistas, cada uno especializado en un sector, pues puede ser, por ejemplo, pues uno está en healthcare, otro está en infraestructura,
otro en tecnología y otro en consumo discrecional. Y aparte de repartirse los sectores, la mitad del equipo trabaja en Shanghái y la otra mitad desde Hong Kong. Todos ellos han estudiado en universidades de renombre y en firmas de primer nivel antes de unirse a Robeco. Y varios de ellos también pues poseen el CFA. Entonces, como conclusión, pues el equipo me parece que está muy informado, que son gente muy profesional y luego pues que a pesar de que se haya ido la directora de inversiones, pues creo que todo el know-how se ha quedado en ese equipo y por tanto me parece un fondo invertible. Y de hecho, bueno, por eso lo comento en el podcast, ¿no? Aprovecho una pequeña pausa simplemente para decirte que si te está gustando este podcast, pues algo que te cuesta muy poco y a mí me ayuda un montón y también podrías ayudar a otros a que conozcan fondos de inversión interesante, es que le des un like a este podcast y si así seguimos con las comisiones del fondo. Entonces, respecto de las comisiones, bueno, una cosa que voy a aclarar es que los fondos tienen distintas clases, entonces donde las diferencias entre entrar en una clase o en otra, sobre todo son los mínimos para invertir, las comisiones y hay veces también donde sí tienes una comisión por salir, ¿vale? Entonces, por no liar el capítulo, yo me voy a centrar en la clase retail, que es la que la mayoría de las personas tiene acceso. Si luego alguno pues, tiene una situación personal distinta, o como un gran patrimonio o un asesor, pues eso ya tendría que ver con más detenimiento qué clase le compensa más. Ahora, dicho esto, pues de la clase retail de este fondo, la estructura de comisiones es muy sencilla, es un 1,6% de comisión de gestión, que es fija, y sumado a los costes de depositaría y operaciones, el TER asciende a un 1,85% al año. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el track record y la rentabilidad de los últimos 10 años, pero ya os adelanto que ha sido muy, muy rentable pagar esta comisión. Entonces, luego también otra cosa que facilita esa sencillez es que no tiene comisión de éxito, ni ninguna otra por parte de la gestora. Y ahora pasamos a ver la rentabilidad. Y es que el fondo ha hecho una rentabilidad acumulada desde enero del 2012 hasta diciembre de 2021 del 280%. Esto significa una rentabilidad anualizada del 11,11% versus un 8,9% del MSCI China, que es el benchmark contra el que se comparan. Es decir, que han generado un 2% de alfa cada año. Entonces, un inversor que hubiese confiado en este fondo desde sus inicios y no hubiera sacado el dinero, habría multiplicado su dinero por casi 3 veces en estos 10 años, lo cual creo que está muy, muy, muy bien. Y creo que además las expectativas a futuro son aún mejores. Entonces, un dato sobre su rentabilidad que me parece interesante es el ratio Sharpe. Este ratio, para que lo entendamos todos, mide la rentabilidad en función de la volatilidad. Entonces, cuánta rentabilidad has hecho teniendo en cuenta la volatilidad. Si haces mucha rentabilidad, pero también mucha volatilidad, este ratio Sharp te saldría bajito. Y en cambio, lo que le gusta a todo el mundo es hacer mucha rentabilidad, pero encima que no haya curvas, que la volatilidad sea bajita. Y en ese caso, el ratio Sharp sería elevado. O sea, sería alto. Entonces, un ratio Sharp bueno sería un 0,8, un 0,9. Está muy bien, ¿no? Y en este caso, para este fondo para los últimos 3 años, es un 1,25, lo cual me parece que está muy, muy, muy bien y pues merece la pena echarle un ojo. Y de hecho, pues por eso lo comentamos en este capítulo. Este ratio Sharp, dicho de otro modo, o en este fondo en concreto, quiere decir que, o sea, este ratio Sharp de 1,25 quiere decir que el fondo ha generado un alfa del 2% al año con un camino más llevadero para el inversor, porque ha sido
encima menos volátil que el mercado, lo cual son unos resultados espectaculares. Y pasamos ahora a ver los riesgos, ¿no? Entonces, una vez ya hemos dicho ahora todo lo bueno que tiene el fondo, la gran oportunidad que hay de invertir en China, cómo se hace el equipo, cómo analizan las inversiones, que todo está fenomenal, pero bueno, no todo es perfecto y entonces hay, como en todo en la vida, en las inversiones, pues hay riesgos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el primero está claro, que es el Partido Comunista Chino, que como hemos dicho al inicio del podcast, el PCC ha regulado varios sectores de forma agresiva y eso ha hecho que las bolsas reaccionen de muy mala manera. Pues, como indicaba anteriormente, pues mi opinión es que China no es tan distinto a Europa o Estados Unidos, ya que viendo la regulación paso a paso, pues son medidas similares, pero es cierto que el PCC tiene mucho más poder y el gobierno también es mayor al de Estados Unidos y a Europa. Entonces, el riesgo en el PCC, ya sea mayor o en menor medida, algo existe. Y este riesgo me parece fácilmente superable, ya que en función del miedo que te dé este gobierno, pues le das más o menos peso a tener China en tu cartera, que por valoración me parece que merece la pena. Entonces, el segundo riesgo que le veo pues es el coronavirus, que a fecha de mayo del 2022 hay varias ciudades confinadas totalmente por el coronavirus, como por ejemplo Shanghái. Pues los rigurosos cierres por el coronavirus han paralizado megaciudades enteras, entonces, ocasionando cuellos de botella que amenazaban con ralentizar el comercio mundial. Y de hecho, así se está viendo la inflación a nivel global. Entonces, cogiendo los datos de abril del 2022 y comparando con abril del 2021, la producción de la industria china cayó casi un 3% solo en abril. Entonces, las ventas al por menor se vieron aún más afectadas, cayendo un 11%. Entonces, otro dato interesante es de una fuente experta, es la actividad del puerto de Shanghái, que debido a estos cierres por la política de COVID-0, y pues se cerró, entonces su actividad respecto a abril del año anterior ha descendido un 40%. Entonces, son datos muy malos para una economía que acostumbra a crecer y además a buen ritmo. Entonces, sobre este riesgo, que es el de la economía china, en principio yo diría que es temporal, pero a saber, el problema de los temporales es durante cuánto tiempo. Entonces, según el informe de un especialista de China, pues dice que las fábricas podrían estar produciendo 5 meses sin parar, sin recibir ni un solo pedido nuevo. Es decir, que tienen mucho trabajo acumulado y se ha formado un cuello de botella. Sobre este riesgo del coronavirus y la producción, pues bueno, en la inflación se está viendo que afecta a nivel global, por lo tanto, pues si inviertas en China o no, vas a estar expuesto. Lo cual, bueno, pues este es un riesgo de este fondo, pero también lo tienes en otros. Y la forma pues, de defenderse contra este riesgo sería ver pues qué sectores se ven menos influenciados. Bueno, eso lo dejamos para otro capítulo. Y, y bueno, también decir que la visión de los gestores del fondo es que a corto plazo es verdad que el PCC ha sido muy agresivo y que ha cambiado la regulación, pero con el objetivo es la prosperidad común. Entonces lo ven y de cara a largo plazo, pues el equipo gestor lo ve de forma positiva porque eso favorecerá un crecimiento estructural más sano y sostenible de la economía china a largo plazo. Y eso pues creen que para el que esté en el fondo esos 3, 5 o más años, pues será totalmente beneficioso. Y esto sería todo por el Robeco Chinese Equity sobre la temática de invertir en China. Decir que este fondo es contratable a través desde Caser Asesores Financieros y decirte que si quieres que analice un fondo en particular o que te guste, pues me puedes escribir un email a academiadefondos@gmail.com y luego pues si quieres pues puedes valorar este podcast, darle un like y de esta forma ayudaremos a que más gente conozca
fondos de inversión interesantes. Y recuerda que la persona que sabe gastar y ahorrar es más feliz porque disfruta con ambas cosas.